de estrellas y entre más picos tienen estas nanoestrellas, cada una de estas tiene propiedades físicas y químicas diferentes, aunque sean todas hechas a base de oro. ¿A qué se debe esto? Pues al acomodo justamente y al arreglo atómico. Y entre más vértices tenga un nanomaterial, es más reactivo. Y también, por ejemplo, tienen algunos nanomateriales tienen propiedades ópticas y entonces tienen un fenómeno que se llama plasmón de resonancia superficial, en el que cada una de estas estrellas desvía la luz de una forma distinta de acuerdo al número de picos que tiene y al tamaño. Entonces, esa es una forma en la que nosotros podemos caracterizar a los nanomateriales. Pero, pues, existen diferentes tipos de nanomateriales. Vamos a ver qué son los materiales inorgánicos, justamente los que son hechos a base de metales o de óxidos metálicos, como, bueno, la plata, el cobre, el, el platino, o los óxidos metálicos como el óxido de cobre, óxido de zinc, etcétera, ¿no? Y los materiales orgánicos que están hechos justamente a base de carbono, como los fulerenos, el grafeno, etcétera. Pero también, chicos, tenemos los materiales biológicos que también existen, como por ejemplo los virus y las proteínas, que era lo que les mencionaba en la diapositiva pasada. Entonces, todos estos materiales ya existen en la Tierra desde hace muchísimo tiempo, solamente que no los habíamos estudiado y tampoco éramos capaces de sintetizarlos en el laboratorio. Entonces, existen tres tipos de materiales o de nanomateriales en la Tierra, ¿no? Vamos a ver que existen los materiales naturales. Eso significa que son nanomateriales que ya existen en el planeta, que son parte natural del mismo, del desgaste que hay por ejemplo, las erosiones pues de una, ay, se me fue ahorita, de una veta donde se obtienen minerales, o por ejemplo, cuando se incendian algunos bosques, la presión y las altas temperaturas que están allí hacen que se formen nanotubos de carbono. O por ejemplo, los virus o las proteínas, ¿no? Que son nanomateriales que ya están allí, que nosotros no los fabricamos y que existen de forma natural. Hay otros nanomateriales que se les llama incidentales o accidentales. Esos surgen, chicos, por la actividad del hombre, la actividad industrial. Por ejemplo, cuando hay una empresa que está haciendo, por ejemplo, erosiones o en la combustión de la gasolina o la quema de productos del petróleo derivados de los fósiles. O ya a lo mejor ustedes ya han escuchado esto, pero también los plásticos que están en el mar y que son producto de contaminación, también ya hay micro y nanoplásticos, porque ya hay partículas de plástico en el mar que tienen tamaños nanométricos. Entonces, esos materiales existen, pero fueron creados o fueron hechos por accidente. No se controlan, no sabemos cuántos hay, pero sabemos que existen. También tenemos los materiales sintéticos, que de esos son los que les voy a hablar yo. Esos nanomateriales sintéticos también se les conoce como nanomateriales ingenieriados, o sea, pero está mal dicho, ¿no? O sea, es como engineering de la parte de uno puede manipularlos. Esos nanomateriales son los que más nos importan actualmente. También los accidentales, por supuesto, como los nanoplásticos, pero no podemos controlar ni los podemos purificar. Pero los nanomateriales sintéticos, los fabricamos en el laboratorio para muchísimos procesos, que es de lo que les quiero hablar hoy. Porque casi todos van a tener la finalidad de estar en un producto comercial. ¿Por qué? Pues porque tienen muchísimas propiedades muy importantes que el material de bulto no tiene. Por ejemplo, la plata es un excelente antibacteriano. Quiere decir que puede matar bacterias, también puede matar hongos y también puede matar virus, pero solamente a escala nanométrica. En la escala macrométrica, si nosotros tenemos una moneda de plata, está hecha de átomos de plata, pero no tiene esas propiedades. Entonces, todo esto ha hecho que nosotros trabajemos con los nanomateriales y que tengan un ciclo de vida.
ese ciclo de vida obviamente va a empezar desde que son fabricados hasta que las personas que lo fabrican o los trabajadores que lo manipulan lo pongan en un producto comercial. También está el almacenaje y bueno, este producto comercial lo vamos a utilizar nosotros, los consumidores, y luego de que lo utilicemos, pues se va a desechar y se va a ir al final a la basura y esto va a llegar al medio ambiente. Y lo que pasa ahorita, chicos, es que hay un gran problema porque en México no existen regulaciones a nivel legislativo que controlen ni cuánto se fabrica de nanomateriales en México, ni tampoco que los fabricantes lo pongan en la etiqueta de sus productos y digan, este producto está hecho a base de nanotecnología. Eso no es una obligación, pero ¿por qué es importante? Bueno, seguramente ustedes ya han escuchado de la resistencia que hemos hecho hacia los antibióticos y que por automedicarnos hemos hecho que muchas bacterias se hagan súper resistentes a muchísimos antibióticos. Y eso fue por el uso indiscriminado que hicimos y desregulado que se hizo de los antibióticos. Actualmente, los nanomateriales, por esta propiedad que les digo que son muy buenos matando bacterias, se empiezan a utilizar muchísimo porque los nanomateriales sí pueden matar a estas bacterias que son resistentes a todos los antibióticos. Entonces se están utilizando como los nuevos nanoantibióticos, pero tienen una doble filo. Empezamos a utilizarlos sin mesura y ya ahorita existen bacterias que ya son resistentes a nanomateriales. Entonces, esto va a ser cada vez peor porque no sabemos, no conocemos lo que va a pasar en el ambiente con esos nanomateriales ni cómo se van a transformar. Entonces, toda esta situación que está aquí la estudia un área que se llama nanotoxicología. Y ese es el área donde yo trabajo. O sea, a mí me importa saber qué le pasa al nanomaterial desde que sale del laboratorio y qué efectos, tanto positivos como negativos, ocasiona, ¿no? Entonces, pero el día de hoy, o sea, yo les iba a como empezar a hablar de eso, pero eso es como una parte bien, o sea, bien clavada en la cuestión biológica, pero el día de hoy quisiera yo comentarles dónde están los nanomateriales actualmente, en dónde están en la vida diaria, dónde nos los encontramos. Entonces, bueno, aquí yo les puse esta parte que se me olvidó. Justamente la nanotoxicología es que lo que yo siempre digo, que yo soy como un detective privado, ¿no? Porque lo que observamos en el laboratorio es que nosotros tenemos unas células en cultivo en el laboratorio y les ponemos nanomateriales y de repente vemos que se mueren, ¿no? O vemos que crecen muchísimo. Entonces, pues a mí lo que me interesa es ser como ese detective de los nanomateriales para descifrar no solo si se murió por accidente o si lo mató el nanomaterial, sino cómo. ¿Con qué finalidad? Pues si yo conozco los motivos, las razones a nivel bioquímico y molecular que ese nanomaterial tiene en la célula, pues yo lo puedo manipular. ¿Para qué? Pues para que mate, por ejemplo, bacterias, pero no mate otras células. O a lo mejor yo quiero que mate, pero solamente en una cierta concentración. Entonces, los que hacemos nanotoxicología, básicamente somos como detectives privados de esos nanomateriales, ¿no? Entonces, ¿para qué existe esta rama de la nanociencia? Bueno, existe por varias cosas. Primero, pues porque necesitamos entender y conocer qué cosas dentro de la célula se están cambiando. Y eso es porque una vez que lo sepamos, podamos establecer cuáles cosas hacen que un nanomaterial sea muy tóxico o muy peligroso y cuáles no. Y entonces yo le puedo decir a las personas que sintetizan nanomateriales, hey, ¿sabes? Mira, estas cosas hacen muy tóxico a tu material. Y si tú lo quieres usar para un consumo humano, pues no puede ser tóxico. Tienes que quitarle ese tipo de parámetros. Y eso se llama garantizar la bioseguridad. También nos interesa mucho que utilizando ciertos experimentos in vitro,
yo pueda predecir qué efecto va a tener un nuevo nanomaterial. Y entonces predecirlo antes de probarlo. Y también, como les decía, no tenemos una legislación en México que regule los nanomateriales. Entonces es importante fomentar que se manejen de forma adecuada y también la regulación de los nanomateriales, ¿no? Entonces hay una página que se llama StatNano y en esta página de internet se pueden registrar a nivel mundial las empresas que usan productos de nanotecnología. Pero ese registro, chicos, es opcional, no es obligatorio y como ustedes pueden ver aquí, hay muchísimos sectores, pero por ejemplo aquí viene, primero dice productos, luego dice compañías y países, ¿no? Y hay bien poquitos, pero en realidad es que hay muchísimos más compañías y países que fabrican y que ya tienen en el comercio nanomateriales. Y entonces ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? Entonces, la primera, o sea, si nosotros podemos dividir en dónde se aplican más los nanomateriales, pues es que se aplican en las tecnologías de la información. Entonces, la primera, o sea, uno de las ventajas de los nanomateriales es que, por ejemplo, Intel ya tiene patentada una nueva memoria que va a sustituir a todas las memorias SSD porque está hecha de nanomateriales y permite el almacenamiento masivo de muchísimos datos. Y lo más importante es que no va a funcionar como una memoria RAM, pero no importa si tú apagas la computadora, los datos van a seguir almacenados ahí, como si fuera un disco duro, pero de memoria RAM. Entonces, eso es súper importante y está hecho de nanotecnología. No sabemos exactamente de qué, o sea, qué tipo, porque Intel la tiene patentado y lo va a sacar justamente como este nombre, NAND de flash. Otro de los casos importantes de nanotecnología que lo vemos en todos lados son las pantallas LED. Si ustedes tienen una pantalla de esas de súper alta definición, allí hay nanopartículas. Y esas nanopartículas le permiten a la pantalla, hay unas que ya se están trabajando más para bajar el color de la luz blanca azul y permitir que las pantallas puedan curvarse, ¿no? Que tengan curvatura sin que se deforme ni el brillo ni la elasticidad del material con el que está fabricada la pantalla. Entonces, eso lo han hecho a base de grafeno, nanotubos de carbono y también nanopartículas que están hechas de algo que se conoce como elementos de tierras raras, como los europios, los lantánidos, ¿no? O sea, cerio, herbio, iterbio, etcétera. Y esas nanopartículas tienen luminiscencia. Entonces emiten diferentes colores dependiendo el tipo de elemento del que estén hechos y eso ha servido para las pantallas LED y ya se utiliza, ¿no? Aquí les puse algunos de los ejemplos, perdón, no se ve bien, pero algunas de las empresas que ya reportan tener o sea, usar nanotecnología en algunos de sus productos, ¿no? Y si ustedes ven, pues es que son marcas súper importantes que ya están trabajando en eso. De hecho, la marca Siemens tiene un apartado de desarrollo y tecnología a base de nanomateriales, ¿no? Entonces, sí, hay empresas que ya están metiendo muchísimo dinero en eso. La industria automotriz también ha tenido o se ha visto mejorada muchísimo por el uso de los nanomateriales. ¿En qué sentido? Bueno, a todos nos ha pasado que vamos en el carro o en un autobús y cuando empieza a llover y con el calor y la temperatura dentro del carro, pues empieza a hacer este vapor, ¿no? Y entonces, pues en el parabrisas lo podemos limpiar y un poquito con este tipo de, como de cables que conducen el calor, pero pues en realidad esto hace que el patrón pues sea así como rayado, ¿no? Pues en el carro a lo mejor no tiene mucha influencia, ¿no? O sea, si se ve, si no se quita todo el vapor, pues no hay ningún problema. Pero eso no sucede en otro tipo de transportes que sí son importantes tener una buena visibilidad. Bueno, ¿qué se ha hecho para reducir todo esto? Lo que se ha hecho es tener nanotubos que tienen como esta forma. Estos son nanotubos de pared sencilla de carbono y nanotubos de carbono de pared múltiple. Para que vean cómo es un nanotubo, imagínense que un nanotubo está hecho, todos estos son átomos de carbono,
que se enrollan, ¿no? Como si fueran de estas mallas ciclónicas, ¿no? Y como si enrolláramos una malla ciclónica y la tenemos así. Esta es la pared sencilla. Y la pared múltiple es que cuando nosotros fabricamos esos nanotubos de pared múltiple, es que le enrollamos varias veces y entonces se forman estas paredes. Sí hay diferencia, sí hay diferencia entre esto. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, lo podemos ver a nivel de microscopía electrónica y cada una de estas rayitas es una pared del nanotubo. A veces, entre más paredes tenga, se convierte en un superconductor de electricidad, cosa que el carbono pues no lo tiene, pero a nivel nanométrico sí. Entonces lo que se ha hecho es que se han construido vidrios que tienen impregnados nanotubos de carbono en toda su superficie y como son muy buenos conductores del calor y de la electricidad, pues lo que tenemos es que ya no se va a empañar el vidrio y el calor se va a distribuir de forma homogénea. Y entonces eso se ha utilizado muchísimo en aviones, en trenes, etcétera, ¿no? También se ha hecho, por ejemplo, y esta pues es transparente y además de todo es muy resistente porque el grafeno eso tiene, ¿no? Y los nanotubos de carbono también. Entonces ya se vende y pues ya está allí la nanotecnología, ¿no? Otras tecnologías también han sido estas de los nanocompuestos, ¿no? En este caso, tenemos que se pueden incrementar, o sea, estos nanocompuestos, a ver, permítanme un segundo porque creo que esta diapositiva, permítanme, porque creo que, sí, no, a ver, voy a dejar de presentar tantito porque me equivoqué con la presentación. Bueno, mientras aprovecho, ¿tienen alguna duda o vamos todo bien? ¿Está todo bien? Súper. A ver, aguántenme. Sí, parece que sí, muchas gracias. Ok, espérame un segundito. ¿Por qué? Aguántenme porque abrí otra que no era y esa es la que no es. Bueno, ahorita se las... Perdón. Bueno, voy a seguir con esta, pero no es la que... Aguántenme. Ah, sí, ya la encontré, perdón. Listo, entonces me voy rapidísimo. Sí, está así. Ok, entonces, en la parte del área de la industria automotriz, es también una de las más influenciadas por los nanomateriales. En Alemania, bueno, hay ciertos países que son así como los top en nanomateriales, ¿no? Uno de ellos es Corea, tiene muchísima nanotecnología ya comercializada, pero en Alemania se ha comercializado muchísimo la nanotecnología en la industria del transporte, tanto en trenes como en automóviles. Y por ejemplo aquí, este producto comercial, que es NanoRepel, es un tipo de spray como cera que lo que evita cuando se pone en el automóvil es que no se raye, que no se deposite mucho polvo y por lo tanto no se ensucia y tampoco permite es repelente al agua y tampoco permite que se pueda rayar o que se pueda grafitear el carro, ¿no? Entonces esto está súper bien, ¿no? Y esa base de tecnología ya está patentada y es una tecnología que se utiliza muchísimo, ¿no? También los trenes y muchos transportes se están recubriendo con estos nanotubos y algunas nanoarcillas para hacer que la pintura sea mucho más resistente.
Entonces, eso está bastante bien. Estos nanocompuestos son también utilizados porque ya se utilizan, por ejemplo, en estos vehículos, los Hummer de la General Motors, pero se utilizan en los artículos o en las partes donde está el plástico de estos automóviles, porque esos polímeros se conjuntan con nanotubos de carbono para que sean más resistentes y no se rompan. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con algunas bicicletas que se utilizan ya a nivel profesional o de competición, en donde se utilizan sobre todo nanotubos de carbono y también grafeno, porque les vuelvo a repetir, son muy, o sea, los nanotubos de carbono permiten tener un material muy ligero, pero muy resistente. Entonces, esto se utiliza también ya en los manubrios y, por ejemplo, esta bicicleta ya está, es de BMC, se llama así, Pro Machine CLC, tiene el marco de esta bicicleta profesional, pesa 1 kilogramo y le brinda a la bicicleta algo que es muy ligero, está hecha en su mayoría de nanotubos de carbono y contiene también otras fibras de carbono, titanio y acero, pero la mayoría es nanotubos de carbono y hace que sea muy resistente y que además no se deforme y que tenga un ligero peso, ¿no? O sea, un peso muy, muy ligero. Entonces ahí se está usando y es bastante interesante. La industria aeroespacial, chicos, también tiene muchísima importancia, ¿no? Por ejemplo, acá en Baja California está el clúster aeroespacial y entonces está en Tijuana y hay muchísimo vínculo con ellos porque están súper interesados en desarrollar nanotecnología, no solo para los transbordadores, ¿no? Sino para muchísimas otras tecnologías aéreas que lo que van a hacer es que van a incrementar, o sea, por ejemplo, los transbordadores son recubiertos de materiales cerámicos, como los azulejos que podemos tener en nuestra cocina o en el baño. La idea de estos azulejos es que permitan o le permitan a ese equipo tener alta resistencia a las temperaturas grandísimas, a la abrasión y a la presión, pero los hacen ser también muy, o sea, la cerámica es muy quebradiza y también los hacen muy pesados. Entonces, lo que se ha hecho es tomar esa cerámica, pero a nivel nanométrico y recubrir polímeros de esta nanocerámica y bueno, se ven, o sea, si nosotros los observamos, todas estas como fibras que se alcanzan a ver aquí, pues esos son los nanotubos. Y entonces eso le permite a este material tener mayor resistencia, ¿no? Y entonces lo que se hace es que se pueden tener estos recubrimientos que son capas sobre capa de ciertos aislantes. Y también se han hecho, por ejemplo, estas como plásticos que son, digo plásticos, es como un vidrio, es un polímero transparente que está hecho de a base de alúmina y se utiliza porque aguanta muchísima presión y se ha utilizado en recubrimientos de blindaje. Entonces, no, o sea, se está usando como nuevo blindaje para tanto los carros como pues las ventanas, etcétera. Y está también hecho a base de óxidos de aluminio, pero en tamaño nanométrico, ¿no? Entonces es una mezcla, no es que todo esté hecho de eso, sino que se mezcla o el vidrio o el polímero junto con los nanomateriales, ¿no? Y entonces eso permite también tener blindajes contra radiaciones. Entonces, eso ha sido súper importante para el desarrollo de nuevos dispositivos en el área industrial. Bueno, también en el área industrial textil también se ha utilizado, pero esto es, por ejemplo, esta es una foto de un cobertor que yo estaba el otro día en el mercado y sí me encontré esto. Y yo decía cobertor de nanotextiles y la verdad es que me dio muchísima risa porque esto no es cierto, ¿no? Y eso es un poco el mensaje que quiero dejarles, que la nanotecnología ha sido empleada de forma como en la mercadotecnia, pues muy mal, porque en realidad no vamos a ver los nanotextiles así, sino que los vamos a ver como fibras, ¿no? En donde, por ejemplo, estas bolitas, estas esferas, son justamente el poliestireno, es el material del cual está hecho muchísimos textiles, pues sí, sintéticos, ¿no? Que ya hay por todos lados. Entonces, lo que se hace es que a ese polímero, a ese poliestireno, se le recubre con nanotubos de carbono o con nanopartículas de plata o diferentes nanomateriales. Entonces, en realidad, el nanomaterial
está impregnado o está sobre las fibras que componen a ese textil. Y se ha utilizado muchísimo porque lo principal que se ha utilizado es para que sea repelente de agua y de suciedad. Entonces, hagan de cuenta que tenemos las capas del textil, ¿no? Que son varias, y una de ellas, una interna, esa capa está recubierta con nanotubos o lo que también se utiliza muchísimo son, les digo, nanopartículas de plata. Y nanopartículas, algunas veces algunos se llaman nanocompositos, que llevan zeolitas. ¿Por qué se utilizan estos, chicos? Pues porque son antibacterianos. Entonces, vas a tener un textil que sea repelente al agua, pero que además sea repelente a la suciedad y a las bacterias, ¿no? Entonces, estas son, por ejemplo, unas fotografías electrónicas de cómo se ven las nanopartículas de plata. Son esféricas y así muy electrodensas, ¿no? Y ya se fabrican textiles para su uso, sobre todo a nivel militar y médico. Entonces ya hay telas que llevan impregnado nanopartículas de plata con la finalidad de que uno no necesite lavarlas tanto y que no se ensucien tanto. Y si se llegasen a ensuciar, las bacterias o los hongos que puedan estar sobre la tela sean eliminados por las nanopartículas de plata que también están en la tela. A nivel médico, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, para eso se usan, para que esté la tela que está hecha ese nanomaterial esté más estéril, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que tiene, ¿no? O sea, tenemos una tela que está impregnada justamente con nanopartículas de plata o alambres de plata. Y también se utiliza muchísimo en los calcetines para personas con pie diabético, perdón, con diabetes, porque tienen una enfermedad que se llama pie diabético y las personas que tienen diabetes tienen los pies muy sensibles, entonces tienden a tener muchísimas infecciones. Entonces hay ya comercializado, o sea, todos estos son productos comerciales que ya se venden y que tienen nanopartículas, ¿no? Y bueno, también lo hemos visto pues ¿cómo se llama esto? En los cubrebocas, ¿no? Que ya se venden cubrebocas con nanotecnología. Justamente es lo mismo, ¿no? Es impregnar una capa de la tela que compone al cubrebocas con nanotecnología, ¿no? ¿Cuáles son justamente también algunos en la industria cosmética? Es otra área que se usa muchísimo los nanomateriales y no lo sabemos. Y entonces, pues estas son algunas marcas que utilizan nanotecnología, pues esos compuestos, ¿no? ¿Y por qué se utilizan aquí, chicos? ¿Y cuáles nanomateriales? Pues básicamente se utilizan nanopartículas de óxido de zinc y de dióxido de titanio. ¿Y por qué? Bueno, pues resulta que es una comparativa de dos tipos de bloqueadores. Un bloqueador son bloqueadores solares, ¿no? Este bloqueador de la derecha se ve blanco, es el bloqueador normal que podemos encontrar en cualquier supermercado. Y si ustedes se lo han puesto y se recuerdan, es como muy denso y se observa blanco, ¿no? Uno se lo pone y ahí hay que estarle dando para que no te veas todo blanco. En el caso de ponerle nanopartículas, lo que significa, bueno, los dos contienen óxido de zinc y dióxido de titanio. Pero además, este de aquí, que lo tiene la muchacha puesto, eh, tiene nanomateriales a base de óxido de zinc y de dióxido de titanio. Entonces, ¿qué le da esa ventaja? Pues le da que el bloqueador solar sea translúcido y no se caiga cuando los metemos al agua. Sea más resistente porque es menos denso y se absorbe mejor. Entonces, muchas nanopartículas ya están en estos bloqueadores solares y, por ejemplo, aquí maneja nano zinc oxide, ¿no? Y por ejemplo, acá ya también viene, ¿no? Descrito. Pero no todos los bloqueadores solares ni todos los productos cosméticos tienen indicado que llevan nanopartículas, ¿no? Y eso es justamente como lo que tendríamos que nosotros derecho a saber. Aquí está una fotografía de cómo se ven las micrografía electrónica, de cómo se ven las nanopartículas de óxido de zinc, ¿no? Son como unos bastoncitos, unas varillitas. Y bueno, también se utiliza en bronceadores solares, ¿no? Entonces, pues también hay ahí una industria. En el caso de los lentes, también se utiliza muchísimo en los lentes, en los pupilentes, porque tienen
esta empresa que se llama Siva Visión ha fabricado unos pupilentes en donde la segunda capa de estos lentes tiene nanopartículas también de óxido de zinc que lo que hacen es que reflejan la luz y te hacen ver como esta mirada como más, como que tienes más reflejos, ¿no? Entonces, ahí están los nanomateriales. Y, por ejemplo, en los lentes se ha utilizado para recubrir los lentes comerciales, sobre todo los de sol, para que no se rayen, ¿no? O no se empañen. Entonces, eso también ha hecho pues una revolución en esta parte. Y obviamente también se han estado fabricando los armazones a base de grafeno para que sean más resistentes, ¿no? Y más ligeros. En el caso de los productos deportivos es otra de las industrias donde se ha fabricado muchísimo y ya se venden. Esta empresa que es Wilson, que es súper conocida en el área de tenis, tiene ya patentada y vende estas pelotas de tenis que se llaman double core. Y la ventaja que tienen estas es que normalmente una pelota de tenis, pues lo que hace es que tiene poros y cuando uno le pega, pues se deforma un poco y entonces se desgasta y depende mucho el aire y un montón de otras cosas, ¿no? Para la dirección. Y bueno, esta double core lo que hace es que no permite que se deforme y el aire no le afecta en nada. Entonces no importa cuánto aire haya, el golpe va a ir hacia el lugar donde tiene que estar, ¿no? Y lo mismo sucede con las pelotas de golf, que también, o sea, son bastante caras, pero se deforman mucho por los golpes. Y entonces están hechas, tienen una capa interna justamente de grafeno para que las haga más duras. Y pues ya les platiqué los cuadros de las bicicletas, pero también las raquetas de tenis, en el mango de las raquetas está hecho a base de grafeno. Y esto ha sido también así súper controversia. Hubo hace muchísimos años una controversia muy grande porque un jugador de tenis pues traía justamente una raqueta con nanotecnología, ¿no? Entonces, ¿qué tanto empieza a ser ya una disputa entre si te va a favorecer o no? Y bueno, esta empresa también fabrica estos tenis para correr a base de grafeno, que son súper resistentes y bien ligeros, ¿no? Entonces te permiten correr y tener menos fricción y que no se desgasten, ¿no? Entonces, está padrísimo porque pues ya hay ejemplos ahí, ¿no? Y bueno, el alimento es otro de las industrias que tiene un chorro también de empresas que trabajan con cosas nanotecnológicas en sus productos, ¿no? Y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Entonces, uno de los que me pareció interesante fue esta empresa de cerveza, que en esta botella justo se llama Nanocore porque viene en esta botella. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que sucede es que recubren el plástico de esta botella, pero por dentro, con una nanoarcilla. Y la idea es que no pueda entrar ni salir gases y entonces la bebida tenga un tiempo más largo en el anaquel, ¿no? Entonces está patentada justamente solamente la encontramos en estas cervezas, que son los envases son de plástico. Y otra cosa también es que hay muchísima entrega de algo que se conoce como nanopartículas a base de lípidos, como las nanomicelas, que llevan adentro nutrientes, como por ejemplo algunos minerales, algunas vitaminas, y lo que sirve es para que duren más y haya una entrega más prolongada de lo que nosotros estamos entregando, ¿no? Entonces, pues se ha utilizado mucho. Y aquí está un poco, hasta el revés. Y por ejemplo, aquí tienen algunas marcas que ya se venden, en donde, por ejemplo, en este suplemento alimenticio tiene hierro en forma de nanopartículas para que nosotros lo podamos consumir. Y por ejemplo, esta bebida a base de vainilla también tiene nanopartículas que son de sílice y que llevan dentro sabor vainilla. Y entonces, ¿cuál es la finalidad de eso? Pues que dure más el sabor. Y lo mismo sucede con este aceite, ¿no? Tiene nanopartículas que son lipídicas, pero adentro contienen también nutrientes como fitoesteroles. Entonces ya se comercializan un montón, ¿no? Entonces está pues bastante interesante, ¿no? Y bueno, en la medicina también se utiliza muchísimo y ahorita pues estamos viéndolo con las vacunas
contra el SARS-CoV-2, que son básicamente a base de nanotecnología, ¿no? Entonces, pues tienen una partícula que es a base de lípidos y dentro de ella lleva un RNA mensajero que puede introducirse a la célula y empezar la respuesta antiinmune, ¿no? Entonces, todas estas pues tecnologías son a base de nanoproductos y pues están perdón, estos productos son a base de nanotecnología, ¿no? Pero pues, ¿cómo está México en base a esto, este reporte de StatNano? Entonces, si ustedes se fijan, en realidad es que existe desde la agricultura, cosmética, industria, petróleo, todas las industrias ya tienen nanotecnología. Pero les digo, nuevamente, o sea, aquí hay 4 compañías, por ejemplo, en la industria de la construcción. Eso no es cierto porque existen muchísimas compañías, o sea, tan solo en Querétaro y en Monterrey existen por lo menos 20 compañías que manejan nanotecnología, ¿no? Y la mayoría, una de ellas, pues es Cemex, ¿no? Cemex tiene nanotecnología en algunos productos, sobre todo en el asfalto. Entonces, son opcionales este registro y por eso es tan importante que lo regulemos, ¿no? Y en relación a las universidades que hacen nanotecnología en México, la mayoría de los productos, o sea, de los artículos de investigación, salen justamente de la UNAM y del CINVESTAB en el POLE. También la UAP y la UDLAB y otras instituciones privadas, pues también están haciendo pues investigación en nanotecnología, pero de forma así muy concreta, estas 3 universidades tienen centros específicos de nanociencias, ¿no? O sea, no es un centro, por ejemplo, de biotecnología que se subespecializó en nano, ¿no? Son ya centros de nanotecnología que compiten pues a nivel nacional. Y bueno, entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Y la idea de esta plática es que ustedes vean que la nanociencia pues también tiene ventajas muchísimas porque bueno, se está utilizando muchísimo para energías renovables. Se están construyendo celdas solares a base de nanotecnología que pues empiecen no solo a modificar estas energías limpias, sino que también pudiéramos almacenar energía en estas cosas, ¿no? También la electrónica, como ya se los mencioné, y pues la nanomedicina es un campo muy amplio en donde se están utilizando o haciendo investigaciones, ¿no? La desventaja, pues claro que existen porque no conocemos los efectos negativos pues, de los nanomateriales y por lo tanto tenemos que estudiarlos y es ahí donde entra la nanotoxicología. Y bueno, también hay mucha gente que tiene miedo acerca de la nanotecnología, ¿no? O sea, le hablas de eso y piensa que van a meternos bots y que nos van a controlar y que no sé qué tanto, pero básicamente es porque un desconocimiento, ¿no? Porque suena muy rimbombante y donde lo hemos escuchado básicamente ha sido en las redes sociales o en una película y está como muy lejano, muy ajeno a nosotros, ¿no? Pero en realidad ya existe. Y justamente es eso, ¿no? O sea, que lo veamos, que existe ya en muchísimas aplicaciones que yo les expliqué ahora, pues como antimicrobianos, en los protectores solares, en el maquillaje. O sea, si nosotros nos ponemos bloqueador solar como maquillaje, ahí pueden ir nanopartículas, ¿no? En casi todas las cremas, no importa cuáles, si son carísimas de París o si no, allí van nanopartículas, en la ropa, en el equipo deportivo, en los celulares, en las pantallas LED, pues está en todos lados, solo que no lo sabemos, ¿no? Y esa es la importancia que debemos darle, ¿no? Que debemos saber que tenemos derecho a conocer que estamos utilizando nanomateriales y saber quiénes, qué empresas y qué productos lo tienen. ¿Para qué? Pues para cambiar la percepción, ¿no? Y por eso justamente es esta diapositiva, ¿no? Y bueno, pues nada más para que conozcan algunos de los miembros del Centro de Nanociencias. Yo trabajo en el Departamento de Bionanotecnología y pues aquí algunas fotografías de nuestros alumnos. Y pues tenemos unas redes sociales que les invito a que nos sigan, le den like si les interesa la nanotoxicología, si quieren saber más del área, pues nos pueden seguir por Instagram y por Facebook. Y próximamente tendremos podcast para ustedes. Pero pues ya, ahí van a ustedes enterarse, ¿no? Entonces, platicamos un poco
de la vida en el laboratorio, si los que están interesados en hacer estancias de investigación y cosas así, pues siempre es bueno que se enteren cómo funciona un laboratorio, ¿no? Y que no todo no todo es malo, pero tampoco todo es bueno, ¿no? Y bueno, pues ya chicos, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Y pues si tienen alguna duda, con gusto se las intentaré resolver. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? La pueden poner ya sea por el chat. Sebastián. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Bueno, antes que nada, pues buenas tardes y pues muchas gracias. Y mi pregunta, bueno, no sé si es una pregunta como muy tonta, pero, o sea, justo ahorita estaba viendo como todo esto de los prefijos como en una de mis clases y pues nano es por 10 a la menos 9, ¿no? Sí, Tengo entendido. Y el siguiente, según yo, sería pico. sí, Y me puse a investigar literal nada más por curiosidad la picotecnología, o sea, que sería como aún más más chiquito. chiquito. Y pues mi pregunta sería como, o sea, ¿cómo va como el mundo, México en eso? O sea, sé que está como aún más difícil porque es más micro, pero por ahí Sí, va mi pregunta. sí, gracias Sebastián. Qué bueno Fíjate que a mí me dio mucha curiosidad también, así como para abajo de pico fento y después que sigue, ¿no? Y luego para arriba, porque son escalas que uno ni se imagina, ¿no? Pero sí, fíjate que sí se está haciendo investigación, pero es más bien teórica. En el área, es un área que se llama subatómico. O sea, no sé, sí se llama pico, pero en realidad es todo lo que está más allá del átomo, ¿no? Y sí se está haciendo investigación porque se están descubriendo nuevos comportamientos de los elementos precisamente por esta área. Pero hasta donde yo sé, lo que se ha hecho y se hace mucho en el instituto en la facultad, nada más lo sé en la UNAM, quizá porque tengo colegas que trabajan en eso, en el Instituto de Física, y que están empezando a estudiar de forma teórica los comportamientos de estos elementos, ajá, y de materiales, pero a nivel picométrico, ¿no? Para hacer modelaciones teóricas de cómo se comportaría un material. Porque si no existen, o sea, si apenas estamos caracterizando los nanomateriales, empezar a tener herramientas tecnológicas con ese poder de observar cosas más allá de los átomos, es que se necesitan más, construir otros elementos que en México pues todavía no tenemos, ¿no? Han sido teóricos hasta donde yo conozco. Pero gracias por tu pregunta. Listo, chicos. ¿Alguien más? ¿Ana? ¿Tienes Ana Paola? Creo que primero había levantado la mano Sofía. Ah, ok. Sofía, tienes una. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, o sea, ¿la nanotecnología es una carrera o tienes que estudiar como física y química y luego te especializas en una maestría con nanotecnología? Y bueno, sí, primero esa pregunta. Ah, bueno, ok. Puedes hacer las dos. Nanotecnología es una carrera. Existen varias universidades. Por ejemplo, el TEC de Monterrey tiene una especial, o sea, una carrera, pero es química, no sé qué, nanociencias, algo así. Pero no es nano tal cual solo, ¿no? Pero en otras universidades sí existe la carrera como licenciado en nanociencias, licenciado en nanotecnología o ingeniero en nanociencias y nanotecnología, ¿no? Entonces sí, ya hay carreras súper específicas. Depende del enfoque. Yo te puedo platicar del lado de la UNAM, porque es donde yo estoy. La licenciatura, todavía estamos dentro del área de las ingenierías, pero ahorita es licenciatura todavía. Entonces, la licenciatura en nanotecnología, el fuerte básicamente es que los chicos llevan un montón de física y un montón de matemáticas, ¿no? O sea, se pueden dar ahí un tú por tú con los físicos y los matemáticos, ¿no? Y dentro de la carrera ven química y ven biología, pero el fuerte es la física y la matemática, ¿no? Y ya después, cuando están en segundo año, se especializan y entonces se eligen, hay 4 ejes, ¿no? Como síntesis de nanomateriales, bionano, catálisis, y el otro es la parte teórica, ¿no? Los que hacen modelado y etcétera. Pero sí, sí hay carreras ya, ¿no? Y también hay posgrados. Ok. Bueno, me hace otra pregunta. Y trabajan mucho en laboratorio, supongo. O sea, como... Sí,
sí, muchísimo. También depende del área, ¿no? Están los físicos teóricos que hacen modelado, pues ellos no trabajan, ¿no? En laboratorio húmedo, ¿no? Trabajan en el laboratorio pues con sus computadoras y eso. Pero nosotros sí, sí trabajamos en el laboratorio. Y, ok. ¿Y dónde es como las mejores universidades para estudiar nanotecnología? Pues depende mucho, o sea, por ejemplo, yo sé, yo te voy a decir que de los 3 carreras que yo conozco, o las 3 referencias que hemos tenido muy buenas, eh, nosotros, por ejemplo, en el caso de la UNAM, los chicos de nuestra carrera, es una carrera que lleva 3 filtros, ¿no? Entonces, este es el examen de ingreso a la UNAM, luego otro examen de ingreso especial para la carrera, y luego haces una entrevista. Entonces, pues eso ya decide tu permanencia, ¿no? Dentro de la UNAM han sido los chicos de nanociencias, de nanotecnología, perdón, han sido los que salen mejor en el examen de ingreso y también en el Ceneval. Entonces, sí, porque es una carrera de alto rendimiento, ¿no? O sea, necesitas de verdad tiempo completo. Pero también conocemos de otras carreras, por ejemplo, en el caso de la UAP, de la de Puebla, también vienen súper bien formados. Y también, por ejemplo, los sé del TEC de Monterrey, que también están bastante bien, ¿no? Pero, por ejemplo, en el TEC de Monterrey es más bien a nivel químico, como que se especializan mucho en la química, ¿no? En nuestro caso es más física y matemáticas y pues también química, ¿no? Pero es como los diferentes enfoques, ¿no? Entonces, si quieres una universidad de paga, pues está el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y también está en la UDLAP, también está allí, y en el caso de las públicas, pues puede ser la UNAM, ¿no? Bueno, yo de mi pregunta, de hecho, no sé si le sirve a alguien, yo estoy estudiando nanotecnología y de hecho estoy en el TEC y sí está en el de Estado de México y está en el de Monterrey y también tiene ahorita convenio con un departamento de MIT para investigaciones. Y pero bueno, de mi pregunta era de que yo ahorita ya voy a pasar al tercer semestre de mi carrera. Siempre me ha gustado, o sea, bueno, matemáticas, física, química, biología, me ha gustado todo y por eso la nanotecnología me gusta mucho porque de verdad le puedes poner el enfoque que tú quieras a cualquier ciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí algo que me llama muchísimo la atención, o sea, de hecho, si no hubiera estudiara ahorita estudiando nanotecnología, me hubiera gustado física aplicada y teórica. Entonces, como qué parte de la nanotecnología o para qué me tendría yo que especializar para que fuera más teórica. Sí, allí, o sea, en la parte, o sea, te tienes que ir directo a modelado, ¿no? A toda la parte de modelado de nanomateriales, que es un área, por ejemplo, dentro del modelado, pues es que hay desde gente que está ya modelando, ahorita, por ejemplo, que está de súper, súper moda, que está retomando nuevamente, son todas las propiedades del grafeno, ¿no? El grafeno como comunidad de almacenaje, como superconductor, y entonces hay muchísima gente que hace desde espintrónica y electromagnetismo y cosas así teóricas, ¿no? Entonces lo que hacen es estudiar el comportamiento de estos elementos a nivel teórico y luego lo llevan a la práctica, ¿no? Entonces hay gente que solamente hace la teoría y hay gente que hace laboratorio que le dicen seco y húmedo, ¿no? O sea que sintetizan el nanomaterial y lo caracterizan y hacen el modelado, etcétera, etcétera. Pero ahí ahora sí que ya depende que te guste, ¿no? Si es totalmente modelado a nivel molecular, pues sí tendrías que irte a toda física teórica. Ahora, si te puedo decir del área biológica, lo que sucede es que el modelado se ha centrado mucho en nanomateriales, pero no se ha centrado en la interacción de las cosas biológicas con el nanomaterial. Por ejemplo, en la biología ya hay modelado de proteínas y de ADN, etcétera, pero no hay un área que conjunte las dos, ¿no? Entonces, a lo mejor esa podría ser un área. Están saliendo grupos, pero todavía le falta muchísimo, ¿no? La interacción bio-nano. Muchas gracias. Y de casualidad hay como alguna, no sé, como rama que sea como nanotecnología en física o algo así como, es que justo algo que me gusta igual de la física es como lo micro, como mecánica cuántica, la Sí, subatómica y demás. Sí hay literal solo teórica de eso. sí, sí, es así, física teórica de nanomateriales. Ah, Entonces, ok. tal cual, ¿no? Entonces, si quieres, mira, tú métete a la página del Centro de Nanociencias y Nanotecnología y ahí está el departamento de física teórica, ¿no? Y así literal, es pura teoría de, de,
de nanomateriales, ¿no? Entonces ellos trabajan mucho así en combinación, ¿no? Gente que hace modelado y gente que hace aplicaciones. ¿Cómo se llamaba la página? Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Así es. CENIN, C-N-Y-N. Y ahí te Va, dejo. muchísimas gracias. De nada. Listo, ahora sí. Ana, ¿verdad? Ana Paula, ¿sí, ya? Creo que Ana Paola fue la que... Sí, fui yo la que había preguntado ahorita. Ah, ok, perdón. Ah, entonces ya, creo que ya. ¿Queda alguna duda? Los demás, ¿no? ¿No? Pues listo. Muchísimas gracias, Carla. Estuvo muy interesante. Me convenciste casi de estudiar esa carrera. Ah, sí, pues qué bueno. Eso es algo padre, ¿no? Y que vean, a mí, por ejemplo, yo que soy bióloga, me gusta muchísimo la carrera. Es una carrera muy multidisciplinaria. Si a ti te gusta todo, así química, física, matemáticas y biología, pues ese es el área. Porque aparte, pues es un área que te permite tener como bases súper sólidas pues de física, de matemáticas y de química, porque las tienes que usar todas, ¿no? Entonces, pues suerte, ojalá cualquier sea el área o la carrera que desean estudiar, pues que les vaya súper bien, ¿no? Y que sigan así con su entusiasmo por la ciencia. Pues muchas gracias, chicos. A ti. Bueno, pues gracias a todos por venir. Si quieren inscribir a Cuanta, pues ya ahí Mau mandó el link. Y también nuestras redes y nuestros patrocinadores. Y si tienen alguna duda, Carla, me la pueden mandar a mí y yo se la envío a Carla. O bueno, si Carla, si no tienes problema, ¿puedo compartir tu correo? Sí, de hecho está allí, claro, en la presentación también, compártanla. Y si no, pues ahí en el Facebook, en el Instagram, ahí me pueden escribir cualquier cosa, pues ahí les respondo. ¿Sale? Muchísimas gracias. Bueno, ok, pues me desconecto, chicos. Un gusto y un placer.